Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo. El día de hoy vamos a darle punto final al ciclo de conferencias de Grant Thornton porque es nuestra última charla del año, nuestro último webinar. Y para esto vamos a tocar el tema del cálculo de proporcionalidad del IVA. Estará como expositores don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, y Felipe Bonilla, señor de impuestos de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, también auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría, capital humano. Todo este tipo de temas ustedes los pueden encontrar con nosotros. A partir de este momento pueden ir dejando sus respectivas consultas o conforme se vaya dando la presentación de Felipe y don Mario. Y al final nuestros expositores le van a dar respuesta a estas consultas. Recordarle que es el último webinar que tenemos. También instarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y podrán encontrar todo el ciclo de conferencias que tuvimos a lo largo de este 2021. Y también pueden escuchar nuestro podcast como Café Grant Thornton, tanto en Spotify como en Google Podcast. Pero vamos a iniciar el webinar del día de hoy. Le doy la palabra a don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegales. Saludos, don Mario. Buenos días, Steven. Buenos días a don Felipe que nos acompaña el día de hoy y a todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos esta mañana. Y para nosotros, como siempre, será un grato placer pues hacer este intercambio de ideas con ustedes con un tema que hay que ponerle cuidado, como muchos otros, de cara a este mes de diciembre, ¿verdad? Que coincide con el cierre del periodo fiscal, pero es el tema de la proporcionalidad en el IVA cuando se dan ciertas circunstancias que vamos a ver. Y entonces en breve lo vamos a estar hablando. Gracias, Steven. Gracias, don Mario. Ahora le voy a dar la palabra a Felipe Bonilla, señor de impuestos de Grant Thornton. Saludos, Felipe. Gracias, Steven, y buenos días. Buenos días también a don Mario, y bueno, un cordial saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como decía Steven, la última presentación, el último webinar de este año, ¿verdad? Pero esperamos que igualmente nos acompañen en los webinars que vamos a tener para el próximo año 2022. Como decía don Mario, también un tema muy importante, como lo es la proporcionalidad en el IVA, y que para este mes de diciembre tiene algunas particularidades que ya vamos a repasar en breve, ¿verdad? Muchas gracias y esperamos que este webinar sea de mucho provecho para ustedes. Gracias, Felipe. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, iniciando con don Mario Hidalgo. Adelante, don Mario. Muchas gracias, Steven. Bueno, muy buenos días nuevamente y ahora vamos a dar inicio a los temas que tenemos programados para esta mañana. Vamos a hacer un repaso muy breve, general, sobre la normativa del IVA para repasar ciertos conceptos que son importantes tenerlos presentes, ¿verdad? Vamos a retomar el tema de las exenciones y no sujeciones porque esto de alguna manera pues tiene que ver con la proporcionalidad. Repasar la mecánica del crédito fiscal, ¿verdad? Vital en el impuesto sobre el valor agregado, las transacciones que dan derecho al crédito pleno y el cálculo de la proporcionalidad final en el IVA, que es, digamos, el platillo principal de esta mañana. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver un poquito el tema del valor agregado, repasar sus conceptos principales y el primero de ellos es que para ser contribuyente del IVA, pues está el criterio de realización en el territorio nacional y es en el territorio de la República donde se establece este impuesto sobre el valor agregado, ¿verdad? En la venta de bienes y prestación de ciertos servicios, independientemente del medio en el que sean prestados realizados en el territorio de la República, se exige por parte del ordenamiento. Entonces, recordar que con el advenimiento del IVA, que ya tenemos tamaño rato de estar con él ya, ¿verdad? Desde el 1 de julio del 2019, vamos a aplicar tanto el IVA en la venta de bienes como en la prestación de servicios. Ya por excepción serían ciertos bienes y ciertos servicios los que quedarían excluidos,
Sin embargo, la regla general es que tanto la venta de bienes, ¿verdad? Ya no hablamos de mercancías, hablamos de bienes. Mercancía era aquel bien orientado a la industria del comercio, pero ahora de manera general hablamos de bienes porque también se graban los bienes intangibles, que es otro tema que debemos tener presente. Entonces, cuando yo hago la venta local de bienes, cuando los importo y cuando hay importación de bienes intangibles cuyo destino sea un contribuyente del impuesto, el consumo de estos se da en el territorio nacional, pues se grava con el impuesto al valor agregado. Y en la prestación de servicios, pues son los servicios prestados y consumidos, ¿verdad? En el territorio nacional. Si no se consume, pues sería una exportación. Servicios consumidos en el territorio nacional, independientemente de la ubicación del prestador, ¿verdad? Recordemos que ahora hay IVA en la importación de servicios. Servicios relacionados con bienes inmuebles localizados en el territorio y servicios de transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, por el trayecto que discurra en el territorio nacional, ¿verdad? Entonces, tener esos conceptos claros. ¿Qué grava el impuesto al valor agregado? ¿Cuál es la materia imponible, verdad? Entonces, la venta de bienes o la prestación de servicios realizada de forma habitual es el segundo elemento que nos exige el ordenamiento. Para ser contribuyente del IVA, yo tengo que ser habitual. De lo contrario, pues no sería contribuyente del impuesto. Esto es muy importante en el tema de los bienes usados y otras posibles transacciones que tienen lugar en la dinámica cotidiana. Por habitualidad, ¿verdad? Nos dice la ley que es aquella actividad a la que se dedica una persona o empresa con ánimo mercantil de forma pública, continua o frecuente, ¿verdad? Y pueden ser contribuyentes tanto las personas físicas como jurídicas, las entidades públicas o privadas que realicen actividades que significan, ¿verdad?, la ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales y humanos, o uno de ellos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución, comercialización de bienes o la prestación de servicios, ¿verdad? Entonces, si estamos en esta situación, si estamos en este predicado, pues entonces somos contribuyentes del impuesto al valor agregado. ¿Cómo se construye el hecho generador en el caso del IVA? Pues en la venta de bienes tenemos la transferencia de dominio, ¿verdad? También la importación de bienes al territorio nacional. Perdón, con independencia de la habitualidad de la actividad del contribuyente, la venta en consignación, ¿verdad? Que eran los temas que siempre el impuesto sobre las ventas se manejaban, el arrendamiento de bienes con opción de compra vinculante o cuando se ejecute la opción, el autoconsumo de bienes, el suministro de productos informáticos estandarizados, está grabado también con el IVA, y cualquier otro acto que involucre o tenga por fin último la transferencia de dominio de los bienes, independientemente de su naturaleza jurídica y las condiciones pactadas por las partes. En lo que es la prestación de servicios, el hecho generador pues está construido por toda operación que no tenga la consideración de transferencia o importación de bienes. Los que devienen de contratos de agencia de venta en exclusiva o de convenios de distribución de bienes en el territorio de la República, la transmisión de los derechos de llave, entre otros intangibles, el uso personal o para fines ajenos a la actividad de servicios, la operación efectuadas a título gratuito, ¿verdad? Son acabados con este impuesto, y la transmisión de derechos distintos al dominio pleno también estarían considerados como servicios grabados. Desde la perspectiva de las exoneraciones y no sujeciones que están en el artículo 8, pues recordar rápidamente que la exportación de bienes y operaciones relacionadas, al igual que la exportación de servicios, quedaron exentos la venta de bienes o servicios para la exportación entre beneficiarios, la compra de bienes, servicios a ser utilizados, ¿verdad?, por las personas, intereses y comisiones derivadas de préstamos y de créditos, y los arrendamientos utilizados por las MIPYMES, ¿verdad?, cuando estos no excedan vez y media el valor de un salario base, ¿verdad?, el 1.5. Entonces, eso del lado de las exenciones, transferencias realizadas por medio de entidades financieras fiscalizadas por la SUGEP,
el autoconsumo de bienes cuando no se haya reconocido al sujeto pasivo un crédito total o parcial con ocasión de la adquisición de los bienes, ¿verdad? Primas de riesgos del trabajo, agropecuarios, de viviendas de interés social también quedaron exentas. Las cuotas de afiliación y las mensualidades pagadas a colegios profesionales, sindicales y cámaras empresariales, ¿verdad? Entonces, repito, la cuota, si hay otros tipos de servicios, pues no se consideran también exentos. Ya del lado de la no sujeción, pues quedó históricamente la venta de bienes y servicios a la Caja Costarricense de Seguro Social, a las corporaciones municipales, el contexto de la reorganización empresarial por distintos medios y el suministro de muestras gratuitas sin valor comercial estimable con fines promocionales quedó dentro de las no sujeciones. Entonces ya vimos en qué consiste el hecho generador, cuál es la materia imponible, en qué momento ocurre ese hecho generador, las características que hay que tener. Y ahora lo más importante es para la correcta determinación del impuesto, cómo opera el crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, recordemos que el derecho al crédito fiscal es un cambio importantísimo de la ley de ventas a la ley del IVA, ya que bajo este ordenamiento, pues migramos de un criterio de incorporación física a uno de deducción financiera. Ahora, este crédito, pues no es que aplica de manera irrestricta en todos los casos, ya que como vamos a ver, existen limitaciones, hay requisitos formales y vamos a identificar operaciones que dan derecho a crédito fiscal y otras que no, lo cual da pie a la temática central o al eje central de esta mañana. Entonces, la limitación de carácter general, no hay derecho al crédito fiscal, ¿verdad? En la compra o la importación de bienes o servicios que no estén vinculados directa y exclusivamente a la actividad, ¿verdad? Muy parecido al tema del gasto deducible. Dentro de los requisitos formales, pues debo tener la documentación que respalda el derecho al crédito fiscal, ya sean las facturas originales, si han habido descuentos, las notas de crédito correspondientes, en el caso de las importaciones el DUA, y también recordar que el IVA, al igual que ocurría con el impuesto sobre las ventas, cuando se dificulte el proceso de cobro del mismo, pues se puede recurrir a un sistema alterno en donde el IVA se puede cobrar sobre la base de un margen presuntivo en el ámbito de la fábrica, a los mayoristas o en aduana. Y en estos casos el derecho al crédito será por un factor que determina el efecto de la administración tributaria. Por ejemplo, es el caso que ocurre con las bebidas carbonatadas cuando las compra un restaurante, ¿verdad? Entonces el restaurante presta un servicio grabado, que es el servicio del restaurante, y el cliente puede solicitar muchas veces una bebida carbonatada, en cuyo caso pues hay una resolución que le otorga un factor para conocer qué parte del IVA soportado, que es mediante el sistema alternativo, en el caso de las bebidas carbonatadas, pues puede disfrutar ese contribuyente. Y finalmente, pues hay operaciones que el legislador ha determinado que tienen derecho al crédito fiscal y otras que no. Entonces, la regla general es que solo da derecho al crédito fiscal el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en operaciones sujetas y no exentas. Entonces, la primera regla fundamental es que si yo me dedico a vender bienes o servicios no sujetos o exentos, pues el problema que voy a tener es que no tengo derecho al crédito, ¿verdad? Entonces, lo peor que me puede pasar en el IVA es vender un bien exento o con tarifa reducida por las razones que vamos a ver más adelante. Sin embargo, a esto hay excepciones de crédito pleno, como por ejemplo las ventas que yo hago a la Caja Costarricense de Seguro Social y a otras instituciones, en cuyo caso pues se da esta particularidad de que yo me puedo aplicar la totalidad del crédito, no obstante estoy vendiendo de manera exenta o de manera no sujeta. Entonces, en cuanto a la dinámica de las operaciones con y sin derecho a crédito fiscal, pues tenemos el caso del crédito fiscal pleno, como ya lo adelantamos, que se da en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones con derecho a crédito fiscal. Si ese es el escenario, pues yo puedo contar con el 100% de ese crédito y puedo rebajarlo del débito fiscal del periodo en su totalidad. Por el contrario, si yo lo que tengo son operaciones que no me dan derecho, la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados
exclusivamente en la realización de operaciones sin derecho a crédito fiscal, pues lo pierdo, ¿verdad? No hay derecho a crédito fiscal, en cuyo caso el impuesto soportado, el impuesto pagado, se va al costo o al gasto según corresponda. Y también tengo el caso del IVA pagado en operaciones con tarifa reducida, ¿verdad? Recordemos que hay tarifas reducidas en el ordenamiento, en cuyo caso, pues solo es aplicable el crédito correspondiente a la cuantía de la tarifa reducida en la operación. Se traslada lo no deducible al costo o a gastos en el ICR. De manera tal de que si yo vendo al 2, vendo al 4 o a la tarifa que establezca el ordenamiento, para mi caso particular, yo solo voy a poderme acreditar de los 13% soportados, el 2 o el 4 o el que sea, donde o con la particularidad de que la diferencia sería al costo y al gasto. Y finalmente, ¿verdad? Que es el tema que nos interesa para esta mañana, pues vamos a tener una situación en donde voy a pagar el IVA respecto a operaciones con derecho fiscal, pero que no son identificables. Yo no puedo meterlas en una canasta o en la otra. Y ahí es donde nacen y aplican las reglas de la proporcionalidad. Como yo no puedo saber a ciencia cierta a qué corresponde cada una de ellas, entonces en el caso del derecho al crédito fiscal, se debe aplicar en la proporción correspondiente a las operaciones con derecho a crédito del periodo sobre el total de operaciones. Entonces el resto del impuesto pagado o por pagar constituirá un costo o un gasto, ¿verdad? Esa es la dinámica que observamos en estos casos y repito, las reglas de la proporcionalidad serían para aquellos bienes o servicios que yo he adquirido y he soportado el IVA, pero que no puedo asignar de manera directa o identificarlos plenamente respecto a ventas de bienes o prestaciones de servicios que dan derecho o no dan derecho al crédito. Entonces, esto es un tema muy importante y este es el génesis del tema que nos trae aquí esta mañana. Entonces, para ejemplificar un poco la dinámica que estamos conversando y asignarle un poquito números a este tema, pues lo que vamos a ver es que tratándose de operaciones sujetas a las tarifas del impuesto establecidas en el artículo 11 de la ley, solo es aplicable el crédito en la cuantía correspondiente a la tarifa reducida propia de la operación, donde la diferencia se debe trasladar lo no deducible o lo no acreditable al costo o gasto en los impuestos sobre las utilidades. ¿Esto qué significa? Bueno, que el impuesto soportado lo voy a disfrutar en atención a la tarifa impositiva que estoy utilizando cuando llevo la compra de ese bien o de ese servicio al costo o al gasto. Lo que voy a aprovechar es un 30%, si esa es mi tarifa impositiva, de ese crédito fiscal. Mientras que cuando yo puedo acreditar, pues voy a disfrutar el 100%, ¿verdad?, del impuesto soportado. ¿Qué es más beneficioso en el sistema del IVA? Bueno, que yo pueda acreditar y entre menos tenga que llevar de esos créditos al costo o al gasto, pues más eficiente va a ser mi operación y no voy a tener que comprometer mi utilidad, porque de lo contrario, si no puedo subir el precio, pues tendría necesariamente que afectar mi utilidad o rentabilidad, concretamente dicho. Entonces vean ustedes qué es lo que pasa cuando yo presto servicios exentos por alguna razón en la columna de la izquierda. Entonces tengo servicios de construcción, que es el ejemplo, digamos, más que se viene a la mano. Tengo servicios por 10 millones, es un periodo en el cual estaba exento el servicio, ¿verdad? Está sujeto, recordemos que los servicios de construcción están sujetos a una escala diferenciada, ¿verdad? Donde hay una gradualidad. Y en este caso, pues estamos hablando antes del 1 de septiembre de este año. Entonces, y resulta que este interesado, este contribuyente, compra también para prestar el servicio de construcción una serie de materiales de construcción y le cuestan 7 millones. Y
eso sí lleva y ha llevado históricamente el impuesto de ventas, impuesto de valor agregado, de manera tal de que esa factura va a ser no por 7 millones, sino por 7.910.000 colones, que es la erogación que este interesado va a tener que realizar para la compra de esos materiales. Ahora, cuando él le factura al cliente, tenemos que tener cuidado porque como no hay IVA, yo no tengo derecho al crédito, entonces la totalidad de los 910.000 colones se irían a mi costo o a mi gasto, en donde mi tarifa impositiva es del 30%, pues yo voy a recuperar 2.373.000 colones. No hay crédito, entonces no hay reducción en la carga tributaria. Por el contrario, cuando los servicios grabados entran a la tarifa del 4%, entonces igual los 10 millones llevan 400.000 colones en el ejemplo que estamos usando, para un total en la factura de 10.400.000 colones. Entonces hay una diferencia porque ya tengo que cobrar el IVA conforme a la tarifa reducida que se me ha asignado respecto a las reglas de la gradualidad. Compro los mismos materiales, me cobran el impuesto 910, pero aquí sí tengo un crédito fiscal equivalente al 4%, que es de 280.000 colones, y en la diferencia de 7.630.000 se iría al costo o al gasto y recuperaría eso con la misma operación que vimos antes de el 30%. Entonces, lo que yo logro recuperar vía el 30% del impuesto de la renta como gasto deducible son 2.289.000 colones en el ejemplo que estamos usando. Tengo que sumarle los 280.000 del crédito fiscal que recuperé para un total de reducción de la carga tributaria de 2.569.000. Entonces vean cómo, si bien es cierto, aquí no hay una acreditación plena, sino de acuerdo a la tarifa reducida, si hay una mejora en la carga tributaria de 196.000 colones, ¿verdad? Entonces, al estar las ventas grabadas en un 4%, el contribuyente tiene derecho a aplicar un 4% como crédito fiscal del IVA y el 9% restante corresponde a un costo o gasto deducible de la renta, según hemos venido explicando, ¿verdad? Y este es un tema que tenemos claro. Entonces, recordar, ¿verdad? Tener presente que hay una serie de operaciones con derecho a crédito pleno, como son las ventas de bienes y servicios sujetas al 13%, ese es el mejor escenario en el que yo puedo estar. Las ventas de bienes o servicios a favor de la caja, venta de bienes o servicios a las corporaciones municipales, la exportación de bienes y servicios y la venta de bienes y prestaciones de servicios a exportadores inscritos en el registro de exportadores, por ejemplo. En esta misma línea de ideas, pues la venta de bienes y servicios a contribuyentes sujetos al régimen de zona franca, la venta de bienes y servicios incluidos en el artículo 11, numeral 3 de la ley del IVA, que es la canasta básica, insumos agropecuarios, la venta de bienes y servicios a los entes públicos o privados que por disposición de leyes especiales gocen de exención del impuesto, como es el caso de la Cruz Roja Costarricense, los bomberos, la escuela de la región tropical húmeda, el INCAE, entre otras entidades, ¿verdad? Y las operaciones con diplomáticos en la aplicación del principio de reciprocidad sería otro caso. Entonces, estos son los rudimentos básicos del IVA para poder entender y aplicarlo correctamente. Y ahora cedo la palabra a mi compañero, don Felipe, para que él empiece a desarrollar el tema ya propiamente dicho de la proporcionalidad en el crédito fiscal en el contexto del IVA. Gracias, don Mario. Bueno, primeramente recordar, ¿verdad? Sí, muy a nivel general, que cuáles son, ¿verdad? Aquellos criterios que yo debo tener en consideración para identificar si yo como contribuyente voy a estar sujeto o no a la aplicación de la proporcionalidad en el IVA, ¿verdad? Recordemos que para esto se tienen que cumplir básicamente dos condiciones, ¿verdad? La primera es que yo tenga distintas tarifas de venta en el IVA, ¿verdad? Es decir, que venda bienes o servicios al 13%, al 4%, al 2%, que tenga un mix de tarifas, o bien
que tenga ventas a una única tarifa grabada con el IVA y que también tenga ventas, por ejemplo, exentas que no me dan derecho a crédito, ¿verdad? Esa es la primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición es realizar compras o adquisiciones indirectas. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos compras indirectas? Bueno, son adquisiciones que no puedo yo vincular o ligar directamente a una operación de venta específica, ¿verdad? El caso más común o el ejemplo más común de esto es, por ejemplo, algún alquiler en donde yo tengo toda mi parte administrativa, todo mi departamento financiero, mi departamento de contabilidad, los cuales pues claramente prestan servicios para la compañía como un todo, ¿verdad? Entonces, si esta compañía vende distintos bienes y servicios a tarifas del 13%, a tarifas del 4% o bienes y servicios exentos, es por ahí un poco complicado determinar cuánto de ese alquiler, en donde está, insisto, mi área contable, mi área administrativa, ¿verdad? Cuánto de ese alquiler se va a asignar a cada una de las distintas tarifas. Entonces, ahí es donde tengo yo que aplicar el principio de proporcionalidad en el IVA. Cuando tengo ventas a distintas tarifas, un mix de tarifas de IVA, y cuando también tengo compras indirectas que no puedo vincular específicamente a una única tarifa, ¿verdad? Importantísimo, tengo que cumplir esos dos requisitos. Si no cumplo alguno de ellos o si no tengo, ¿verdad?, dentro de mi giro de negocio alguna de esas condiciones, básicamente no estaríamos sujetos a la aplicación del principio de proporcionalidad y declararíamos, ¿verdad?, de forma normal como veníamos haciendo, digamos, antes de la reforma fiscal. La siguiente, don Mario, gracias. Acá lo que tenemos es la fórmula de cálculo de la proporcionalidad que nos indica el reglamento de la ley de IVA, ¿verdad? Acá lo vamos a analizar igual muy a nivel general, muy a grandes rasgos, para que conozcamos nada más de dónde proviene este principio de la proporcionalidad. No es tal vez lo más importante que nos aprendamos esta fórmula. La idea es únicamente que ustedes vean que sí tiene, digamos, alguna razón de ser esta proporcionalidad, ¿verdad? Y que sí se aplica un tipo de cálculo matemático para su determinación, pero como vamos a ver más adelante, inclusive hay por ahí alguna herramienta gratuita que nos proporcionó a todos los contribuyentes el Ministerio de Hacienda, con el cual se puede hacer este cálculo en la proporcionalidad, ¿verdad? Entonces acá es únicamente para que sepamos o para que conozcamos de dónde es que nace esta fórmula y cómo es que se aplica. Básicamente el reglamento de IVA lo que nos establece es dos fórmulas distintas. Una fórmula que se debe aplicar para las transacciones que dan derecho a crédito pleno y otra fórmula, que es similar, pero tiene sus diferencias que se debe aplicar cuando tengo transacciones a tarifas reducidas. Entonces, el primer cuadro, el de arriba, el que dice crédito pleno, ¿verdad? Básicamente nos dice que la fórmula para calcular la proporcionalidad en las transacciones que dan derecho a crédito pleno sería el total de las operaciones con derecho a crédito pleno, ¿verdad? Es decir, todas las transacciones de venta que me dan a mí como contribuyente derecho a aplicarme la totalidad de los créditos que le pagué a mis proveedores, y eso lo dividimos entre el total de las operaciones, es decir, entre el total de las ventas, ¿verdad? De ese monto lo multiplicamos por 100 y eso nos da lo que se conoce como proporción de crédito pleno. Esta proporción de crédito pleno la vamos a multiplicar por el IVA soportado, es decir, el IVA que le pagué a mi proveedor, y esa fórmula, ¿verdad?, es la que me va a dar el crédito fiscal aplicable. Más adelante vamos a ver un paso a paso de esto, pero, ¿verdad?, nada más quiero que leamos las fórmulas tal y como se muestran en el reglamento del IVA. Y para las tarifas reducidas, el reglamento lo que me dice es, y bueno, si vemos la primera parte de la fórmula, es exactamente, digamos que la misma temática que vimos para el tema del crédito pleno, es colocar en el numerador el total de las operaciones con derecho a crédito, pero en este caso con tarifa reducida, ¿verdad? Es decir, si tengo ventas al 4%, ahí incluiría el total de esas ventas al 4%. Ese monto lo divido entre el total de las operaciones, es decir, entre el total de las ventas, y lo multiplico por 100. Eso, ¿verdad?, me va a dar como resultado lo que conocemos como proporción de crédito reducido. Y acá en la segunda parte de la fórmula es donde se diferencia un poco de la fórmula que teníamos para el crédito pleno, ¿verdad? Porque en este caso, esa proporción de crédito reducido, yo la voy a multiplicar no por el IVA soportado, ¿verdad?, como si estaba en el crédito pleno, sino que la voy a multiplicar por la base imponible de la compra, es decir, el monto de la compra que yo efectué, y ese resultado lo voy a volver a multiplicar por la tarifa del IVA que yo le pague a mi proveedor o por la tarifa de IVA de la venta que se relaciona con esa compra, ¿verdad? Entonces,
Esa es la fórmula, proporción de crédito reducido por base imponible de la compra, por la tarifa del IVA soportado o por la tarifa de la venta, el que sea menor, ¿verdad? Ya, como les digo, tal vez lo vamos a ver ahorita un poquito más numéricamente, pero esa es a grandes rasgos la fórmula de la tarifa reducida. Don Mario, si pasamos a la siguiente. Ok, entonces, como les decía, esto es, continuamos únicamente para ejemplificar cómo sería la aplicación de esas fórmulas del reglamento, ¿verdad? El ejemplo tal vez un poquito más completo lo vamos a ver de seguido, pero estos cuadros que tenemos acá son para ejemplificar un poquito más esta fórmula del reglamento. Entonces, vemos un cuadro supuesto, ¿verdad? Unas ventas a tarifa plena, ventas, supongamos, al 13% del IVA, de 66 millones. Tuvimos también ventas de tarifa reducida al 4% de 9.900.000. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos los tipos de crédito. En el caso de la venta al 13% me da un crédito pleno y en el caso de la venta al 4% me da un derecho a aplicarme un crédito reducido del 4%. Tenemos las proporciones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un 86-96 que surge de dividir los 66 millones entre el monto total de las operaciones de 75.900.000 y un 13,04% que surge de dividir los 9.900.000 entre, ¿verdad? los 75.900.000 del total de operaciones. Y como les comentaba, tenemos también que, para aplicar la proporcionalidad, tener entonces compras indirectas, ¿verdad? Compras que no puedo asignar directamente a alguna de esas dos líneas de venta. Y entonces, en este caso, igual para ejemplificar nada más la fórmula, tenemos que realizamos compras al 13% por 15 millones, compras al 4% por 5 millones y compras en este caso al 2% por 3 millones, todas, ¿verdad? Compras indirectas que no puede vincular de forma directa a ninguna de esas operaciones de venta que se muestran en pantalla. La siguiente, don Mario, gracias. En este caso, acá ya es para que veamos la aplicación propiamente de la fórmula, ¿verdad? Entonces, recalcamos el cuadro que teníamos anteriormente de las compras indirectas, es el que tenemos a la izquierda, ¿verdad? Vemos las compras al 13, al 4% y al 2%. Y entonces, el siguiente cuadro que tenemos que dice crédito pleno, es la forma de aplicar la fórmula que acabamos de repasar que nos indica el reglamento de la ley de IVA, ¿verdad? Entonces, veamos que tenemos la proporción que ya la habíamos determinado anteriormente, ¿verdad? La proporción del crédito pleno es 86-96%. Entonces, la fórmula que me decía, el reglamento, ¿qué es lo que me dice? Que esa proporción yo la multiplico por el IVA que le pagué a mi proveedor, es decir, por el impuesto directamente. Entonces, en el caso de la línea 1, de las compras al 13, yo tomo el 86-96% y lo multiplico por el 1.950.000, que fue el monto del impuesto que le pagué a mi proveedor. Y así para cada una de las líneas, ¿verdad? Esa proporción de 86-96 la multiplico directamente por el impuesto y ese resultado, ¿verdad? Me va a dar el crédito aplicable relacionado con las transacciones a crédito pleno. Tenemos el siguiente recuadro que dice crédito reducido. En este caso veamos otra vez la proporción, pero en este caso de las ventas que yo tenía al 4%, que también lo calculamos anteriormente, ¿verdad? Eso me daba un 13,04%. Y aquí es donde viene un poquito la diferencia entre la fórmula, ¿verdad? Ese 13,04 yo no lo multiplico por el impuesto, sino que ese 13,04 lo multiplico por el monto de la compra. Es decir, en la primera línea, la del 13%, yo tomo el 13,04% y lo multiplico por los 15 millones. Y ese resultado lo vuelvo a multiplicar por la tarifa que le paga el proveedor, que en ese caso es el 13%, o por la tarifa de la venta, que en este caso es del 4%, el que sea menor entre esos dos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el 4% de mi venta es menor que el 13% que le paga el proveedor, entonces en este caso uso un 4%, ¿verdad? Ahí la fórmula sería 13,04% por 15 millones de la compra por un 4% y eso me da el crédito que me puedo aplicar relacionado con esa venta reducida, que sería de 78.261 y aplico, ¿verdad? Exactamente esa misma fórmula para todas las demás líneas, las compras al 4 y las compras al 2, siempre que sean, ¿verdad? Indirectas. En el tercer recuadro tenemos entonces la total del crédito que me puedo aplicar luego de utilizar la fórmula de la proporcionalidad, ¿verdad? Que sería entonces la suma del crédito relacionado con el crédito pleno y el crédito relacionado con el crédito reducido,
que en este caso nos da un total de 2.033.000 colones, ¿verdad? Y la diferencia entre ese total de crédito que me puedo aplicar y el impuesto que realmente le pagué a mi proveedor, pues bueno, va a ser un costo o un gasto deducible para efectos de renta, ¿verdad? Entonces, básicamente así es un paso a paso de cómo aplicaríamos la fórmula del reglamento, pero insisto, existen herramientas que realizan este cálculo, digamos que de forma automática. Ahora únicamente tenemos que completar las secciones de venta, las secciones de compras y todo, digamos que este cálculo, toda esta fórmula se realiza de forma automática, ¿verdad? Acá era nada más para que tuviéramos alguna noción de cómo es que se lleva a cabo ese cálculo. Don Mario, pasamos a la siguiente, gracias. Y bueno, tal vez ahora sí vamos a entrar un poco más a un ejemplo un poquito más elaborado, ¿verdad? Un poquito más, digamos que real de cómo se llevaría a cabo esta fórmula de la proporcionalidad o este cálculo de la proporcionalidad y enfocado también a las particularidades de este mes de diciembre, ¿verdad? Que tiene una particularidad ahí por el tema de la proporcionalidad final, que es de hecho el primero de esos puntos que tenemos allí, que son los elementos necesarios para calcular la proporcionalidad final, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es recordar que existen básicamente dos proporcionalidades, ¿verdad? Una proporcionalidad provisional y una proporcionalidad final. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, básicamente la proporcionalidad provisional, recordemos que y vamos a ponerlo, ¿verdad? Ya tal vez en contexto de este 2021. De enero a diciembre de este 2021, yo fui aplicando una proporcionalidad provisional porque esa proporcionalidad la calculé con los datos de las ventas del periodo 2020, ¿verdad? Yo tomé los datos de las ventas de enero a diciembre del 2020, calculé la proporcionalidad y esa proporcionalidad fue la que utilicé durante enero a diciembre del 2021. Por eso se llama provisional, ¿verdad? Porque se está calculando con los datos del 2020, es decir, del periodo anterior. Para este mes de diciembre del 2021, ya entonces tenemos que tomar los datos reales de las ventas del 2021 y calcular la proporcionalidad final, ¿verdad? Entonces esa es básicamente la diferencia. La provisional se calcula con datos del periodo anterior y la proporcionalidad final ya es el cálculo utilizando los datos, utilizando los números, ¿verdad? Del periodo actual, en este caso 2021. ¿Qué otro elemento necesitamos o sería importante, ¿verdad?, tener a disposición para calcular la proporcionalidad final en este caso? Bueno, el auxiliar de ventas de enero a diciembre del 2021, separado por tarifas de venta y por operaciones con y sin derecho a crédito, ¿verdad? Esto es importantísimo porque aparte de ser una obligación que tenemos a nivel tributario, ¿verdad? También se nos exige tener un auxiliar detallado de ventas. Esto es importantísimo porque sin esta información realmente no sería posible realizar el cálculo de la proporcionalidad, ¿verdad? Tenemos que tener bien detallado el monto de las ventas que realicé, las tarifas a las que estuvo sujetas a venta, si por el contrario es una venta exenta, una venta no sujeta, también tenerlo, ¿verdad?, bien identificado. Eso es esencial para poder determinar el cálculo de la proporcionalidad. ¿Qué otro elemento necesitamos? Bueno, ocupamos así como necesitamos un auxiliar de ventas, también requerimos un auxiliar de compras, igual del periodo 2021, ¿verdad? Y que incluya igual una descripción de la transacción, la tarifa de IVA que le pagué a mi proveedor, el monto. E importantísimo también poder identificar cuáles de todas esas compras que están en mi auxiliar de compras, cuáles de ellas son directas, es decir, que puedo vincular a una transacción específica de venta y cuáles de esas compras son indirectas, ¿verdad? Más bien, es decir, que no puedo ligar directamente a alguna de mis operaciones de venta, como el caso específico, insisto, de los alquileres o el caso específico, por ejemplo, de algún servicio público, ¿verdad? Tal vez. Otro de los elementos más importantes, ¿verdad?, que ocupamos para este tema de la proporcionalidad final en específico son el 4 y el 5, que están bastante relacionados, y es determinar el monto de los créditos de IVA que me apliqué relacionados, ¿verdad?, con la proporcionalidad provisional, es decir, relacionados también con las compras indirectas. Esto es importantísimo porque ya igual lo vamos a ver más adelante, pero cuando yo completo la sección de proporcionalidad final dentro del formulario, esta es una de las preguntas que me hace, ¿verdad? El formulario me pregunta, ¿cuánto fue el monto
de los créditos de IVA que usted se aplicó relacionados con la proporcionalidad provisional que usted tenía para el 2021, ¿verdad? Porque eso, entonces ahí después lo que se hace es un tipo de ajuste que, insisto, ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces es importantísimo tener toda esta información a mano, ¿verdad? Antes de que para esta declaración de IVA de diciembre vayamos a presentarla, deberíamos entonces contar con toda esta información, ¿verdad? De previo para poder llenarla de una forma expedita y evitar cualquier contratiempo. Ok, ahora sí, tal vez un ejemplo, ¿verdad? Más numérico para que nos quede todavía un poquito más claro. En este caso, igual vamos a asumir que estamos en este periodo, cerrando este periodo 2021, ¿verdad? Entonces, que vamos a completar lo que es la sección de la declaración de 104 relacionada con el tema de la proporcionalidad, tanto la provisional como la final. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, acá lo que estamos viendo en pantalla es básicamente la composición de las operaciones de ingresos del año 0. Es decir, para nuestro caso, este sería el año 2020. ¿De acuerdo? Porque, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? La proporcionalidad provisional se calcula con respecto a los datos del periodo anterior. Entonces, en este caso, lo que vemos en el primer recuadro es un supuesto de cómo fueron las ventas durante el periodo 2020. ¿Verdad? Ahí vemos ventas a tarifa del 13% por 60 millones. No tuvimos ventas a tarifas reducidas, ¿verdad? Vemos que hay un 0. Tuvimos ventas que le realizamos a la Caja Costarricense del Seguro Social por 10 millones y tuvimos por ahí algunas ventas exentas sin derecho a crédito de 50 millones. Todo esto es importante porque esas distintas transacciones me dan distintos derechos a la aplicación del crédito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la tarifa al 13% me da un derecho a aplicarme el IVA total que pagué, ¿verdad? Es decir, un crédito pleno. Las ventas que hice a favor de la caja también tienen la particularidad que me dan derecho al crédito pleno. Y por su parte, ventas exentas sin derecho a crédito, pues bueno, más bien esas no me dan ningún tipo de derecho a crédito pleno, ¿verdad? Entonces, en el cuadrito de abajo ya vemos el cálculo de las tasas de prorrateo para las distintas compras. Esos porcentajes, ¿verdad? Y esos montos se calculan con respecto a las fórmulas del reglamento que repasamos al inicio, pero como les comentaba, hay herramientas que automáticamente les incluimos los datos de las ventas, por ejemplo, y me calcula, ¿verdad? Esas tasas anuales de prorrateo. Entonces, digamos que no es necesario ir una por una, ¿verdad? Paso a paso aplicando la fórmula, sino que ya hay herramientas que están a nuestra disposición para hacer ese cálculo. Entonces, aplicando esas fórmulas, ¿verdad? Ya tenemos que en este caso particular, debido al esquema o debido al modelo de ventas que tengo, básicamente voy a tener una única tasa anual de prorrateo que voy a poder aplicar para todas mis compras, ¿verdad? Entonces, si hago una compra indirecta a tarifa plena, le aplico un 58,33% y eso es el crédito, ¿verdad? Que voy a poder aplicarme y la diferencia, recordemos que sería un gasto o un costo, ¿verdad? En la siguiente filmina, Mario, gracias. En la siguiente filmina ya vamos a ver cómo aplicamos, ¿verdad? Esa proporcionalidad provisional. Entonces, estamos en la declaración del mes de diciembre del 2021, ¿verdad? Que la tenemos que presentar a más tardar el 15 de enero del 2022. Entonces, acá importantísimo, la parte de lo que es las compras indirectas o la parte de lo que es la proporción provisional se completa exactamente igual en el mes de diciembre a como lo completamos durante los meses de enero a noviembre, ¿verdad? Acá no hay ninguna particularidad, es decir, tengo que aplicar igualmente la tasa provisional del 58.33, que para nuestro ejemplo fue la tasa de prorrateo provisional que teníamos calculada, ¿verdad? Entonces, para el mes de diciembre, tengo igualmente que aplicar esa tasa de prorrateo. Entonces, en este caso estamos asumiendo, por ejemplo, que para este mes de diciembre tuvimos compras de alquileres indirectos por 1,5 millones, compras de seguros también indirectos de 650,000, por ahí algunos servicios de construcción que le contraté al Cepilla, que por ahí por tener algún, el plano visado, digamos, en ese proyecto, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se aplicó una tarifa reducida del 4%, y tengo por ahí algunas capacitaciones profesionales al 2% que también son indirectas, ¿verdad? Entonces, de todo ese IVA que pagué, yo aplico la tasa anual de prorrateo del 58.33 y eso me da que tengo derecho a un crédito fiscal en el IVA de 203,000, ¿verdad? Y la diferencia al IVA pagado de 349 y el crédito al que tengo derecho de 203
me da 145.000 que se van a ir a mi costo o a mi gasto en el impuesto sobre la renta, ¿verdad? La siguiente, don Mario. Acá podemos ver ya propiamente a nivel del formulario cómo es que esto que acabamos de repasar en la filmina anterior tendríamos que completarlo, ¿verdad? Esta sección de créditos fiscales aplicables por transacciones destinadas indistintamente a operaciones sin y con derecho a crédito está justamente debajo de la sección de créditos normales, ¿verdad? La sección de créditos aplicados por las compras directas. Esta sección está abajo y para que se me pueda desplegar tenemos que marcarle el sí, ¿verdad? Entonces yo le marco el sí y esto es decir básicamente que estoy sujeto a la aplicación de la proporcionalidad. Esto tuve que haberlo completado en teoría de enero a noviembre, ¿verdad? Si es que estaba sujeto a este tema de la proporcionalidad. Y en diciembre, como les comentaba, no hay diferencia. En diciembre también lo completo de la misma forma. Entonces acá, ¿qué es lo importante? Bueno, acá lo importante es que en el cuerpo de esta sección, yo lo que tengo que completar son los créditos totales, es decir, el IVA total que le pagué a mi proveedor. Entonces, en el ejemplo anterior, veíamos que teníamos alquileres y seguros afectos a una tarifa del 13%. Entonces, ese monto 279.500 es la suma del IVA relacionado con esos alquileres y con esos seguros, ¿verdad? El monto del IVA que pagué por alquileres y el monto del IVA que pagué por seguros son esos 279.500. Recordemos que había por ahí alguna adquisición también al 4% y el IVA que pagué, el IVA completo que pagué fueron 49.200 de esa transacción. Y tenía por ahí algunas capacitaciones al 2% y el IVA que pagué en esa transacción son 20.900, ¿verdad? Entonces, importantísimo, en esa sección, en ese cuerpo de la sección del formulario, lo que se completa son los IVAs totales, ¿verdad? El IVA completo. Ahí no aplico todavía la proporcionalidad. Porque la proporcionalidad se aplica cuando allá en la sección de arriba de la derecha yo coloco el 58,33%, que es el porcentaje de proporcionalidad provisional al que yo tuve derecho, ¿verdad? Entonces veamos que el IVA total que pagué fueron 349.600, yo le coloco el 58,33% y el sistema o la declaración automáticamente me dice, usted tiene un derecho al crédito relacionado con la proporcionalidad de 203.922, ¿verdad? Entonces, así es como completaríamos, digamos, la parte provisional de la declaración de IVA de diciembre. Ok, ahora, la particularidad que tiene la declaración de IVA de diciembre, como les comentábamos, era el tema relacionado con la proporcionalidad final, ¿verdad? Entonces, básicamente, justo después de la sección que acabamos de repasar, viene una pregunta, ¿verdad?, que nos hace el formulario. El formulario nos dice, ¿se aplicó créditos de acuerdo con las reglas de proporcionalidad? Indique sí, si adicionalmente esta declaración corresponde a la del mes de diciembre o a la última por haberse desinscrito como contribuyente ante la administración tributaria. Caso contrario, debe marcar no, ¿verdad? Entonces, básicamente, si marcamos no, no se nos va a desplegar las líneas que tenemos abajo, ¿verdad? Pero si le marcamos sí, es decir, vamos a estar diciendo, bueno, sí, yo estuve sujeto a el tema del cálculo de la proporcionalidad y adicionalmente esta es la declaración de diciembre. Entonces, tengo que completar, ¿verdad?, de esta sección de la proporcionalidad final, en donde básicamente nos pregunta datos sobre el monto anual de las ventas con derecho a crédito, el monto anual de ventas con derecho y sin derecho a crédito, el porcentaje de proporcionalidad final que yo tengo derecho a aplicarme y por ahí me pregunta también, por ejemplo, el crédito fiscal anual sobre el que se aplica el porcentaje de proporcionalidad, que básicamente es el IVA total que pagué durante el año, el crédito fiscal generado por la aplicación final del porcentaje de proporcionalidad, es decir, el crédito al que voy a tener derecho una vez aplicada la proporción final, el crédito aplicado de enero a diciembre de la liquidación final según la regla de proporcionalidad provisional, ¿verdad? Es decir, ahí tendría que completar todo el crédito que a nivel provisional yo me apliqué de enero a diciembre del 21 y ya el sistema automáticamente me va a calcular si yo voy a tener un aumento en el saldo a favor o si más bien voy a tener un aumento en el IVA por pagar en función, ¿verdad?, de esos resultados. Entonces, esta sección, ¿cómo la vamos a completar? Lo vamos a ver, ¿verdad?, en las siguientes filminas. Ok, entonces para completar esa sección, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, como comentábamos anteriormente, vamos a necesitar las ventas reales del periodo 2021, ¿verdad? De enero a diciembre del 2021.
Entonces, en este cuadro ya tenemos el supuesto, digamos, de cómo fue nuestra estructura de ventas durante todo el periodo 2021. Tenemos ventas a la tarifa del 13% por 35 millones, ventas sujetas a una tarifa reducida del 4% de 30 millones, ventas igual que realizamos a favor de la Caja Costarricense de 15 millones y ventas sin derecho a crédito por 50 millones, ¿verdad? Completamos estos datos y ya la herramienta, digamos, que nos indica, bueno, para todas sus compras indirectas a una tarifa del 13%, usted se va a poder aplicar como crédito fiscal un 45,56%. Para todas sus compras a tarifa reducida al 4, 2 y 1%, el crédito al que usted va a tener derecho es a un 61,54%. Y vemos por ahí abajo una lineecita que dice total de créditos fiscales provisionales aplicados de 2.359.000. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque recordemos que es uno de los datos que debemos completar, ¿verdad?, en la sección de proporcionalidad final. Y esto básicamente lo sacamos de todas las declaraciones, ¿verdad?, de enero a diciembre. Vemos cuánto fue el monto que me estoy aplicando en esa declaración de proporcionalidad provisional, que fue igual a la sección que repasamos hace 2, 3 filminas atrás, y, ¿verdad?, la suma de enero a diciembre debería ser ese monto de total de créditos fiscales provisionales que me apliqué. Ok, entonces, teniendo ya la proporcionalidad final, ¿verdad?, para el 2021, que la calculé con las ventas de enero a diciembre, tengo entonces que hacer el cálculo de todas las compras indirectas, igual que hice de enero a diciembre del 2021. Entonces, en este caso, el cuadro de abajo, estamos asumiendo que son compras indirectas del año 2021 de alquileres por 18 millones, seguros por 7.800.000, servicios de construcción de 8.600.000 y capacitaciones de 17 millones, ¿verdad? Esa es mi estructura de compras indirectas de enero a diciembre del 21. Entonces, a cada una de esas líneas le aplico la tasa anual final de proporcionalidad para determinar el crédito fiscal al que tengo derecho. Entonces, una vez aplicada esa fórmula, veamos que el crédito fiscal total que yo tengo derecho a aplicarme es de 1.953.000. Y vemos en la linecita que está un poquito más arriba, que dice total de créditos fiscales provisionales aplicados, dice 2.359.000. Entonces, acá ya de entrada, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, lo que podemos decir es que enero a diciembre el IVA provisional que yo me apliqué como crédito fue mayor que el IVA final real que yo debía haber tenido derecho, ¿verdad? Entonces, acá de entrada ya podemos decir que yo voy a tener un IVA por pagar en este mes de diciembre más alto, porque es como decir que voy a tener que devolver un poquito de esos créditos provisionales que me había aplicado de enero a diciembre, ¿verdad? Y la diferencia, en este caso, ¿verdad?, de 2.091.000, sería lo que realmente yo tengo derecho a aplicarme en la declaración de renta como un costo, como un gasto deducible. La siguiente, don Mario, gracias. Y bueno, ya propiamente a nivel del formulario, entonces, ¿cómo lo completamos? Para este caso específico nuestro, ¿verdad? Lo vamos a completar tal y como se muestra en pantalla. En este ejemplo nuestro vemos que la parte de monto anual de ventas con derecho a crédito y la parte de monto anual de ventas con derecho y sin derecho a crédito fiscal la dejamos en 0. ¿Por qué? Porque esta sección únicamente la completamos cuando nuestra estructura de venta es venta a una tarifa única, ya sea 13%, 4%, ¿verdad? Una única tarifa y que tenga también ventas exentas, sin derecho a crédito. En nuestro ejemplo supuesto, recordemos que teníamos ventas al 13% y ventas al 4% también. Entonces, cuando tenemos ese mix de tarifas, esos dos montos se dejan en blanco y se coloca directamente, ¿verdad?, el porcentaje de proporcionalidad final al que tenemos derecho. El siguiente dato que nos solicita es el crédito fiscal anual sobre el que se aplica el porcentaje de proporcionalidad, que son 4.044.000. Este es el IVA total que yo le pagué a mi proveedor, ¿verdad? Los 4.044.000, si recordamos la filmina anterior, es el monto total del IVA que le pagué a mis proveedores. Entonces, eso es lo que se coloca en esa sección. Después, la sección que sigue, que está en gris, se calcula de forma automática y dice crédito fiscal generado por aplicación final del porcentaje de proporcionalidad. Eso lo que está haciendo es tomando esos 4.044.000 y los está multiplicando por el 48.29, ¿verdad? En la siguiente línea que dice crédito aplicado de enero a la fecha del porcentaje final de proporcionalidad es, como les decía, el IVA provisional que yo me apliqué de enero a diciembre, ¿verdad? Que es un dato que tenemos por ahí nosotros que determinar y entonces incluir en esta sección.
Y como les comentaba también, las últimas dos casillas que se calculan de forma automática. Acá en este caso, como les adelantaba también anteriormente, lo que tenemos es un saldo deudor, es decir, tengo un IVA por pagar adicional debido a que, como se muestra acá, yo me apliqué de enero a diciembre un crédito fiscal de IVA de 2.300.000, pero realmente lo que tuve derecho a aplicarme según la proporción final era de 1.900.000, ¿verdad? Entonces, digamos que esa diferencia la tengo que devolver a la administración tributaria. La siguiente, don Mario, gracias. Y bueno, esta sección también se calcula completamente automático y acá únicamente queríamos como repasar un poquito el efecto que va a tener eso a nivel de de la determinación del impuesto final por pagar, ¿verdad? En este caso, recordemos que tuve créditos del periodo de 203.922, que fue básicamente la sección de la proporción provisional que me apliqué en diciembre, ¿verdad? Fueron créditos fiscales por 203.000. Pero veamos que tengo un efecto de un IVA por pagar adicional de 406.000. Entonces, mira que en este caso tengo un impuesto final de IVA por pagar de 202.000. Veamos que si no hubiéramos hecho ese ajuste, la proporcionalidad final, en este ejemplo supuesto, yo lo que hubiera tenido es un saldo a favor de 203.922, que son los créditos, ¿verdad?, que me apliqué de forma provisional. Pero al hacer el ajuste entonces de la prorrata final, me da más bien que en lugar de un saldo a favor tengo un IVA por pagarle a la administración tributaria de 202.288. La siguiente, don Mario. Don Mario, la siguiente, gracias. Y bueno, acá nada más es lo que les comentaba, que la administración tributaria, ¿verdad?, puso a disposición de los contribuyentes una herramienta para llevar a cabo el cálculo de la proporcionalidad. La pueden acceder en ese link que tienen en pantalla y básicamente se ve más o menos como lo que tienen en pantalla, ¿verdad? Es una sección en donde hay que indicar la estructura de ventas que tuvo el contribuyente y la herramienta automáticamente le calcula entonces cuál sería su índice o su tasa de proporcionalidad a aplicar. Y también, ¿verdad?, tiene una sección para completar el tema de las compras, igual para determinar entonces cuánto es el monto final de proporcionalidad que se debe incluir en la declaración del IVA. Y bueno, eso sería de nuestra parte. Muchas gracias por la atención. Y, Steven, no sé si por allá hay alguna consulta tal vez de los participantes. Sí, gracias Felipe y don Mario por la exposición. Sí, de hecho tenemos varias consultas. Vamos a responderlas rápidamente. Nos dice Ana, si un contribuyente no aplica proporcionalidad, debe llenar la casilla de estimación y liquidación anual. Y de ser así, ¿qué datos se deben anotar? No, ¿verdad? Básicamente, ese repaso que vimos ahí de la declaración a nivel de la proporcionalidad final, bueno, incluso la provisional, eso se completa únicamente si estamos afectos, ¿verdad?, al tema de la aplicación de la proporción, que recordemos así, muy rápidamente nada más, tengo que tener dos condiciones para que eso suceda: vender a distintas tarifas del IVA o vender grabado y exento y tener compras indirectas, ¿verdad? Si no cumplo alguna de esas dos condiciones, básicamente no estoy sujeto a la proporcionalidad y no tendría la necesidad o la obligación de completar esa sección, ¿verdad? Excelente, Felipe. Dice, ¿cuál es la diferencia entre no sujeto y exento? Sí, básicamente la diferencia entre una y otra radica en que la exención es la dispensa legal de la obligación tributaria por parte del legislador, es decir, se da el hecho generador, pero el legislador dispensa el pago. En el caso de la no sujeción es cuando el legislador decide no incluir dentro del hecho generador y entonces no requiere de una dispensa legal, nunca va a pagar. Habría que cambiar la ley original de IVA para incluirlas, pero están excluidas, no dependen de una exoneración para que esto suceda. Entonces, esa es la diferencia fundamental, está fuera de las fronteras naturales del hecho generador previsto en la ley. Gracias, don Mario. Otra de las consultas dice, según lo que se indica, el IVA del gasto por alquiler del edificio debe aplicarse proporcionalidad. Bueno, ahí está muy relacionado con lo que acabo de comentar, ¿verdad?
Usualmente, como el alquiler del edificio, ahí posiblemente tengo a todo mi departamento contable, todo mi departamento administrativo, ¿verdad? Que presta sus servicios para todas las transacciones de venta que realiza la compañía. Entonces, si la compañía tiene ventas a distintas tarifas del IVA, ¿verdad? El IVA que me cobran a mí de alquiler de ese edificio, pues sí deberíamos incluirlo como una compra indirecta para aplicar la proporcionalidad. Pero, por ejemplo, si yo tuviera ese escenario, pero tengo únicamente ventas sujetas al 13%, yo no necesito aplicar proporcionalidad porque, ¿verdad? Se entiende que entonces el IVA que yo estoy pagando en ese alquiler se relaciona directamente con esa tarifa del 13%, porque no tengo, ¿verdad? Ningún mix de venta adicional o distinto a ese. Excelente, Felipe. Otra de las consultas dice, ¿se puede ajustar en diciembre de 2021 para la presentación en enero 2022 si no se ha realizado la proporcionalidad? Bueno, ahí en ese caso vamos a ver, si yo tuve que haber aplicado proporcionalidad de enero a diciembre del 21 y no lo hice, pues bueno, por ahí podría tener algún tipo de contingencia, tal vez de intereses, ¿verdad? Que me quieran cobrar a mí si ya llego y hago todos los ajustes en diciembre del 21. ¿Verdad? En teoría, si yo tengo la obligación de aplicarlo, tuve que haberlo aplicado enero a diciembre del 21. Ahora, ¿puedo hacer el ajuste en el 21? Bueno, pues podríamos hacer el ajuste en el 21. Pero insisto, ¿verdad? Podríamos estarnos por ahí jugando con alguna contingencia que pueda haber tenido en los meses anteriores en caso de que el crédito que yo me haya aplicado sea superior al que me pueda haber aplicado utilizando la proporcionalidad, ¿verdad? Excelente, Felipe. Dice otra de las consultas, si se tienen ventas a diferentes, pero no tengo compras indirectas, ¿no se debería hacer proporción? No debe hacerse la proporción porque la primera regla que establece el ordenamiento es que si yo puedo asignar qué tiene y qué no tiene, no tengo que, la proporcionalidad se da únicamente cuando yo no tengo la posibilidad de identificar con precisión a qué tipo de transacción me refiero, ¿verdad? Pero si yo puedo claramente identificar, no tengo que aplicar la regla de la proporcionalidad. Gracias, don Mario. Otra consulta dice, aún si no tuve que aplicar, se me perdió aquí la pregunta, aún si no tuve que aplicar proporcionalidad en 2021, se debe marcar en el formulario D104-2 que esta es la última declaración del año o solo si aplico proporcionalidad. Ahí la respuesta la está dando, ¿verdad? Tal vez en la última oración, la respuesta es no, ¿verdad? Si yo no tuve que aplicar la proporcionalidad durante el año, aunque esta sea la declaración de diciembre, yo no tengo que marcar esa opción, ¿verdad? La dejo con el no, ¿verdad? Recordemos que la opción tiene de sí o no. Entonces marco el no y presento mi declaración de diciembre común y corriente. Esa sección se completa si durante el año estuve sujeto a la proporcionalidad o si durante el 2021 realicé ventas a distintas tarifas que me van a llevar, ¿verdad?, a aplicar una proporcionalidad para el 2022. Excelente, Felipe y don Mario, por la respuesta de las diferentes consultas. Les pedimos disculpas a todos porque hay muchas consultas, entonces no las podemos abarcar todas en este momento. Cualquier cosa pueden buscar el contacto de don Mario y también el de Felipe en el caso de que necesiten algún tipo de asesoría ya un poquito más detallada con respecto a este tema. Vamos a ir finalizando el webinar del día de hoy con unas palabras de cierre por parte de los dos expositores, iniciando con Felipe Bonilla. Adelante, Felipe. Gracias, Steven. Bueno, y muchísimas gracias de verdad a todos los que nos acompañaron, no solo hoy, ¿verdad?, sino durante todos los webinars que tuvimos durante este 2021. Muy agradecidos con ustedes, siempre es un placer estar por acá. Y nuevamente, como indicábamos también al principio, esperemos que también puedan acompañarnos, ¿verdad?, durante todo el periodo 2022 que ya está bastante próximo. Gracias a Felipe y cerramos con las palabras de cierre de don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton en el último webinar del año, don Mario. Muchas gracias, Steven, y gracias a los participantes que son muy numerosos esta mañana. Pues aquí ya estamos soplando vientos decembrinos, pues muchas gracias por acompañarnos, no solo el día de hoy, sino el año
completo porque hemos estado en esta batalla tratando de compartir conocimiento con ustedes, haciendo intercambio de ideas y ha sido un esfuerzo que ha hecho la firma muy importante y por lo cual pues nos han indicado que mucha gente se siente agradecida y por eso lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo el año entrante. Entonces, espero que este evento del día de hoy, de esta mañana, haya sido de su agrado y les haya sido de utilidad y agradecerles a todos, ¿verdad? Las personas que siempre nos acompañan y a los expositores que han formado parte de estos paneles durante el año. Entonces, de mi parte, pues siempre desearles lo mejor y siempre agradecidos y aquí en Grant Thornton estamos a la orden para atender sus inquietudes puntuales. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Y nos dice aquí Josibel que cuál sería el contacto de Felipe y de don Mario. Nada más recordarles, el correo es mario.hidalgo@cr.gt.com y el de Felipe de igual manera, felipe.bonilla@cr.gt.com. Igual aquí se lo vamos a colocar a nuestra amiga Josibel que nos dejó la consulta y a todos los que quieran contactar a don Felipe y a don Mario, ahí lo tenemos en pantalla, en los contactos de ellos para que tengan la posibilidad de hacer las consultas que tengan pertinentes. Recordarles que nosotros estamos en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, nos pueden ir a buscar, ahí también pueden encontrar nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, donde están todos los webinars que hemos realizado a lo largo del año. Ahí pueden repasar toda la información que les hemos traído a lo largo de este 2021. Los instamos a escuchar nuestro podcast como Café Grant Thornton en Spotify y en Google Podcast. Entonces ahí pueden encontrar este servicio también que les estamos dando con diversos temas, ya cerca de 15 episodios que hemos desarrollado en el cierre de este 2021. De parte de Grant Thornton Costa Rica, primero que todo, desearles un buen día, que obviamente tengan unas felices fiestas, que pasen una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo.